La mayoría de jugadores nunca alcanzará el nivel de 1400 en el ajedrez, y no es porque les falte talento, sino que simplemente no saben cómo. He estado jugando y enseñando el ajedrez toda mi vida y te puedo decir que prácticamente hay solo dos factores los más importantes. Uno es reducir la cantidad de errores graves y el otro es mejorar tu comprensión posicional, pero obviamente esto se dice muy fácil. Es por eso que en el video de hoy hemos reunido 10 de los consejos más importantes que tienes que conocer para avanzar. ¿Cómo jugar en esta posición con las negras? Es el turno de las negras. La mayoría de jugadores aquí haría un peón de 6, obteniendo el título de maestro nacional de Blunderbill. Porque, por supuesto que es tentador ganar un tiempo expulsando este caballo, pero las blancas tienen alfil B5 que le da la vuelta a todo, pues todas estas casillas están debidamente controladas y las negras no tienen salida y pierden. Pueden intentarse cubrir por aquí, pero después del intercambio son las blancas quienes mandan. Esto nos lleva a la primera regla: poner un ojo en las piezas enemigas que están metidas en tu parte del tablero, que son la verdadera causa de los problemas. Tu oponente rara vez te podrá atacar con las piezas que están atrás simplemente porque están muy lejos de tu posición, pero este caballo sí es un problema. En la partida las negras pierden por este jaque, pero no concretamente por el jaque, sino más bien por el hecho de que este caballo controla estas casillas y las negras no pueden cubrir fácilmente. Por lo tanto, en lugar de esto, las negras deberían haber jugado caballo G6 enfrentando a este caballo y a la vez manteniendo la posición segura. Así la enseñanza es siempre hay que ponerle ojo a esas piezas y revisarlas antes de jugar. Ahora te voy a mostrar un pequeño fragmento de una partida y me vas a decir qué piensas al respecto, si ves algo malo aquí o no. ¿Qué vas pensando o si es algo normal? Bueno, me refiero a que esto es muy común. Muchos jugadores juegan algo así o similar, pero aquí hay algo a lo que hay que poner atención. Justo aquí podemos ver este alfil que literalmente no tiene movimientos. No tiene dónde moverse, nada legal. Y lo irónico es que el mismo jugador de las negras ha creado esta situación. Le ha puesto unas esposas a este alfil y lo ha hecho totalmente inútil. No hagas eso. La regla dice: no conviertas tu alfil en un peón alto. Pasando a la siguiente idea, aquí tenemos una interesante posición de apertura. Las blancas observan la oportunidad táctica de caballo F6, que es un sacrificio temporal del caballo que obviamente las negras tienen que aceptar. Pero así se abre la columna E, que apunta al rey negro. Y de hecho la posición negra se ve muy peligrosa. El caballo está bajo un ataque masivo de las piezas blancas y sin embargo las negras tranquilamente juegan torre G8, poniendo énfasis en su propio contraataque. Y ahora, ¿cómo jugarías aquí con las blancas? Pues en principio parece muy tentador tomar el caballo, pero no es tan fácil. No puedes tomarlo fácilmente con la torre porque está protegido por el otro caballo. Pero ¿qué hay de capturar, por ejemplo, con el alfil así? Bueno, esto parece bien, muy bien, porque se libera un poco la columna y ahora se va a atacar después. Pero no es tan fácil, pues las negras han preparado su contraofensiva, jugando caballo E5, una idea brillante, un contrasacrificio de caballo contra el sacrificio del caballo blanco que abre una diagonal para el alfil que junto con la torre pues se vuelven muy peligrosos para el rey, y de hecho las negras ahora ganan la partida. Por ejemplo, si las blancas capturaran aquí, las negras sacrificarían la torre y en unos pocos jugadas dan mate. Y eso nos lleva al siguiente punto: tienes que sacar al vago del sillón. Y para esto tenemos una historia rápida para explicarlo. Es una historia de un tipo que es youtuber y influencer y a la vez bombero. Él decía una historia que en cierto día estaba luchando contra un incendio y el piso donde estaba colapsó. Cayó del segundo piso al primero, pero afortunadamente para él aterrizó en un sofá. Pero a pesar de la caída suave, quedó atontado, no podía moverse ni hablar, solo se quedó allí en el sofá tratando de recuperarse, y después de un rato llegó el líder de la escuadra y lo vio allí sentado, haciendo nada, descansando aparentemente. Empezó a gritar y a decirle: "Estás loco, otro momento mejor para descansar no encontraste". Pero obviamente, bueno, todo eso terminó bien la historia, pero nos dio un buen concepto para el ajedrez, que es, para avanzar, que es: saca al vago del sillón. Esa pieza que se queda en el sofá haciendo nada mientras que los demás están esforzándose por ganar la partida. Tienes que poner esa pieza en juego. Y aquí se jugó torre de 1. Bueno, las negras no entendieron la idea y dijeron: bueno, yo voy a continuar con mi plan, atacando con la dama, tomando en F3. Y parece que las blancas se derrumban, pero se sacrifica la torre primero. Luego la dama para dar uno de los más bonitas combinaciones del ajedrez, donde el rey tiene que tomar y tenemos un doble jaque. Jaque del alfil, también de la torre, hace que el rey tenga que moverse, que si va adelante tenemos un muy bonito, interesante mate inusual también. Y si en cambio hace lo que se hizo en la partida y va atrás, entonces tenemos alfil de 7 y sin importar a dónde se mueva el rey, esto es un sorprendente mate de alfiles. El siguiente consejo va a recargar tus ataques.
En esta posición las blancas juegan h4, queriendo llevar el caballo adelante y generar un ataque al flanco del rey. Las negras, para detener esto, jugaron f6, enfrentando al centro y a la vez controlando esta casilla, pero las blancas sin embargo jugaron caballo g5. Y en realidad esto se puede jugar porque la idea es que a pesar del sacrificio del caballo que las negras pueden tomar, se va a abrir la columna h para la torre. Y así hay un problema, porque a primera vista cuando calcula las variantes como estas, en esta posición se ve muy tentador hacer esto así porque tienes la columna abierta para tu torre, tienes un alfil que va a llegar allí, tal vez la dama o que entre en juego. Parece que vas muy bien y que vas a ganar la partida, pero hay un problema. Las negras tienen tiempo, pues es su turno. Y si empiezas a ver desde la perspectiva de tu oponente, hay mucho que pueden hacer. Podrían, por ejemplo, tomar este alfil, tal vez tomar este peón, de pronto tomar el otro, bloquear la diagonal. Es altamente probable que alguno de estos movimientos se vuelva problemático para ti. Entonces la regla es ataca con momentum. Todo movimiento debe llegar con una amenaza. En lugar de solo recapturar por aquí el peón en G5, las blancas primero sacrifican el alfil en H7, sacando al rey, y luego sí, toman aquí, donde ya hay un jaque descubierto. Así las negras no tienen tiempo, tienen que mover con su rey atrás, y ahora tenemos una situación similar. A primera vista parece que bueno, que tienes la columna abierta y que vas a querer jugar dama H5 para rematar así. Formando la batería rematarás de alguna manera con dama H5, pero tenemos lo mismo. Las negras juegan y pueden hacer algo. Así que volvemos atrás. ¿Hay alguna forma de hacer algo más forzado? Sí, atacar con momentum, sacrificando la torre y después de eso llevando la dama con jaque. Ahora juegas G6, cierras la puerta, el rey ya no puede escapar y ahora sí ganas la partida con dama H7 luego. Por cierto que si quieres saber cómo encontrar y calcular estos movimientos de ataque fácilmente en tus partidas, tenemos una clase maestra al respecto. Te dejo el enlace por aquí para que la estudies luego. Alrededor del nivel de 1000 es muy común para la gente jugar caballo G5 en situaciones similares atacando este peón. Y si las negras enrocan, las blancas incluso pueden decidir intercambiar sus piezas menores, estas dos, por la torre y un peón. Porque matemáticamente parece tener sentido. Las blancas están entregando 6 peones de material, 2 piezas que le valen esto. Y la torre y el peón también son 6 puntos de material, por lo tanto parece un intercambio igualado. Además las blancas desean exponer al rey así. Y parece entonces un buen resultado para las blancas, pero está mal. Hay un factor más importante que pasan por alto. Las piezas menores son extremadamente activas al comienzo de la partida. Ya están activas, metidas en el juego, mientras que las torres usualmente son piezas más difíciles de activar rápidamente. Y así esto da a las negras una ventaja significativa ahora mismo. Y de hecho, en esta posición las blancas ya están perdidas. Voy a mostrarte algo rápidamente para ver cómo aquí, bueno, se pone en juego ya el alfil apoyado por el caballo. Las blancas no pueden jugar F3, pues el peón está clavado por el otro alfil. Y ves como las negras ya están tomando ventaja. Ahora la dama atacada se mueve por aquí, caballo de 4, tiene un montón de amenazas. Y no hay forma normal de que las blancas se defiendan. Deciden morder la bala, pero tras tomar el peón, las negras siguen atacándolo todo, atacando a la dama, siguen creando amenazas en cada turno. Y mientras tanto las blancas no han podido activar sus torres, ninguna pieza tampoco, y después de H3 las negras rematan esto con un pequeño combo. La siguiente regla es muy simple y a la vez útil. Hay que luchar contra la adicción por los peones. Y aquí está lo que digo. En esta posición de la defensa francesa he ganado incontables partidas, no recuerdo ni cuántas, debido a que las negras juegan aquí dama b6. Es de hecho lo más jugado en esta posición. Las negras ven la oportunidad de comerse este peón y van directamente por eso, en lugar de desarrollar sus piezas. Y aquí está lo que sucede luego. Gastan tiempo con su dama por aquí mientras que las blancas completan su desarrollo. Y aquí comienza el ataque. Se comienza un ataque con este caballo que amenaza a un tenedor. Las negras piensan que bueno, que pueden enrocar, pero aquí ya no hay vuelta atrás. Ahora hay un sacrificio griego que gana la partida después de este jaque y la dama entra en juego y las negras no tienen defensa. Hay jaque mate en la próxima jugada y además de eso las blancas podrían incluso jugar torre b1 y capturar a la dama, pero ni siquiera hay necesidad de esto, pues va a ser jaque mate. Y qué triste es perder una partida, perderlo todo solo seducidos por un peón en lugar de dedicarse a desarrollar las piezas. Siguiente ejemplo, ¿cómo jugarías aquí con las blancas? Muchos jugadores jugarían algo como caballo C3 y te puedes preguntar, Igor, bueno, ¿qué tiene de raro esto? ¿Acaso es un error? Estoy desarrollando una pieza. Bueno, no hay nada malo en esto en sí, pero pasa la oportunidad de ganar la partida en el acto. Volvemos atrás, el movimiento ganador es peón D6, que sigue esta regla. Bloquear los peones para entorpecer el desarrollo. Esta fue Nimzowitsch en su época quien descifró que el bloqueo de peones del oponente tiene mucho sentido. Porque no es por el peón. La cuestión es que bloquear al peón
bloquea todas las piezas que están detrás. Y ahora se hace muy difícil activarse y esto te da dominio total. Si ves esta posición, las negras difícilmente se pueden mover. Y mientras tanto tú atacas fácilmente como se te antoje. Las negras están paralizadas. Por ejemplo, en el siguiente turno juegas así y no es fácil para las negras ni siquiera encontrar qué jugar. Como por ejemplo este alfil no puede salir, la torre tampoco, la dama no puede moverse. Bueno, podría moverse a la columna E, pero se le puede perseguir con nuestra torre. El caballo está clavado, ¿lo ves? Las negras se quedan sin jugadas. En la siguiente posición juegan las negras. En tales posiciones, cuando la situación está cerrada, no hay ideas inmediatas a la mano de cómo atacar. Es muy difícil encontrar un plan. Pero hay una idea sencilla y útil: atacar en la dirección de tu cadena de peones. Con unas anotaciones. Primero que todo, hablamos de posiciones cerradas con cadenas de peones, y cuando hablamos de cadenas de peones nos referimos a la cadena de peones en el medio del tablero. Con estas anotaciones vemos que la cadena de peones aquí apunta hacia el flanco de rey, lo cual significa que es donde las negras deberían atacar. Deberías pensar en movimientos en esa dirección, tal vez saltar con tu caballo por aquí, tal vez pasar este otro por este lado, tal vez avanzar este peón y expandirte hacia el flanco de rey. ¿Por qué es así? Porque gracias a tu cadena de peones tienes un poco más de espacio en ese lado del tablero y es más fácil así llevar más piezas, que es el prerequisito para poder atacar después. Bueno, y adivina qué juega la gente aquí. La mayoría de los casos en realidad hacen lo contrario. Juegan peón C6, que es el área del tablero donde las blancas deberían estar atacando porque es donde su cadena de peones apunta. ¿Cuál es el problema con eso? Continuamos. Si ves en esta posición, observas que todas estas casillas están bajo el control blanco. Básicamente las blancas controlan toda esta área del tablero, lo cual significa que en unas pocas jugadas las blancas van a traer más y más piezas, lo ocuparán todo y las negras no serán capaces de enfrentarlo y colapsarán. Y esta situación la aceleraron las negras con sus propios movimientos. Los finales son otra parte difícil de la partida. Y aquí hay un par de reglas que te van a ayudar. Primero que todo, el peón pasado protegido. Es una ventaja permanente. En esta posición hay tensión por aquí y es tentador intercambiar o defender tu peón. Pero en el momento correcto, el único ganador es peón B5. Y a primera vista parece que no es una gran cosa para las blancas, pero es que un peón pasado, y lo más importante, protegido, significa que las negras nunca pueden capturarlo y esto no lo pueden cambiar nunca. Si piensas en esto, en los siguientes movimientos, las blancas pueden ir fácilmente por este peón, capturarlo, luego volver, mientras que las negras no tienen nada más que hacer que evitar que este peón se mueva. No pueden moverse por aquí y tan pronto como le den la espalda, el peón avanza y corona. Lo cual significa que las negras van a tener que quedarse por aquí simplemente para bloquear el peón y las blancas pueden hacer lo que quieran, tomar el peón, luego volver al flanco de dama y ganar la partida con algo así. Por supuesto que si las negras tuvieran más piezas en el tablero sería un poco más fácil, pero en esencia la situación sigue siendo la misma. Las negras tienen que ocupar sus piezas para bloquear este peón y las blancas pues la superarán en número en cualquier parte del tablero. Y aquí otro consejillo para el final: cortarle el paso al rey enemigo. Esto es más, se facilita las cosas, incluso puedes hacerlo en pre-move porque te ayudará ya sea cuando quieras atacar al rey enemigo o cuando simplemente quieras restringir al rey enemigo, por ejemplo en esta posición. El único movimiento ganador aquí es torre F2 para cortarle el paso al rey. No es muy intuitivo jugarlo porque en principio parece que en esta posición tienes que pensar solo en el peón que va avanzando y tal vez se te ocurre o lo más probable avanzar el rey y el peón a la par y ganar por ahí, pero el problema es que las negras van a jugar con su rey hasta allí, hasta este punto y empatarán fácilmente, por lo tanto el peón se hará bloqueado. Para impedir eso tienes que cortarle el paso al rey. Jugando torre F2, ahora el rey queda totalmente inútil, ya no puede acercarse a tu peón y después de eso sí puedes empezar a avanzar tu peón pasado y ganar la partida así. Y si quieres conocer la estrategia más sencilla para jugar al ajedrez consistentemente bien, estudia este video. Nos hablamos luego.